Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de contabilidad gerencial en su modalidad virtual. Estamos en el tema 2, que es la introducción a la contabilidad gerencial, y vamos a resolver el problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Nike produce sombreros para pescar. La empresa incurrió en los siguientes costos para producir 2.000 sombreros durante el mes de febrero de 2019. Y nos listan las cantidades de componentes y el monto de los costos. Cartón para los bordes, tela, plástico para las cintas de la cabeza, depreciación en línea recta, el salario de los supervisores y los servicios generales. Todo eso totaliza 122.000 pesos. Y nos piden cuánto del costo de cada uno de los componentes del sombrero corresponden a cada unidad. Muy bien, en primer lugar nos vamos a ubicar en el problema. Esto es una empresa manufacturera, capítulo 2 del libro, divide las empresas en empresas manufactureras, empresas comerciales y empresas de servicio. Esta es una empresa manufacturera, por lo tanto, tiene una contabilidad industrial, de costos industriales. Bueno, lo que nos están pidiendo acá, en la primera pregunta, cuánto del costo de cada uno de los componentes corresponden a cada unidad. Entonces me está remitiendo a un costo unitario. Acá tenemos transcriptos ya los elementos del costo. Vamos a agregar un dato, que es la cantidad de sombreros que se producen son 2.000 sombreros. Lo vamos a señalar para destacarlo. Tenemos el total de costos. El total de costos lo vamos a indicar con una sumatoria. El total de costos. Muy bien, el total de costos 122.000 que nos daba el temario. Entonces, para responder el primer requerimiento, dice cuánto del costo de cada uno de los componentes del sombrero corresponde a cada unidad. Vamos a calcular el costo unitario. Conceptualmente, el costo unitario es un costo total dividido en un volumen, en una unidad de volumen. En este caso, la unidad de volumen son 2.000 sombreros. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es el costo para cada uno de los sombreros, debo dividir el costo total de cada componente dividido en la cantidad de sombreros. Entonces, vamos a usar la potencialidad de la hoja de cálculo. Entonces, el costo total de cada componente dividido, ¿verdad?, en la cantidad de sombreros. Yo voy a fijar la cantidad de sombreros con F4, porque todos los elementos dividido en 2.000. Así yo pueda arrastrar la fórmula. Todo esto son valores monetarios. Valores monetarios. Vamos a poner los decimales. Bueno, ahí tenemos el primer requerimiento, y si sumamos esto, es lo mismo, o sea, el costo unitario de sombrero es lo mismo que llega al costo total dividido en cantidad. En este caso, el costo total sería los 122.000 dividido en 2.000. 61. Es lo mismo. Es decir, que un sombrero cuesta 61 pesos desde la función producción. Entonces, miren, estamos viendo algunos conceptos de la materia que fueron presentados en la clase teórica. Primer concepto, estamos dentro de la función producción.
Primera cuestión. Función-producción, o sea, los costos según las funciones. Otro concepto de costos, que los costos se clasifican en costos totales y costos unitarios. Este es el costo total de cada componente y este es el costo total de la empresa. Por lo tanto, 61 pesos es el costo de producir un sombrero. Otro concepto de costos, los costos pueden ser reales o pueden ser presupuestados. Este es un costo, estamos trabajando en costos reales porque dicen, la empresa incurrió en los siguientes costos, por lo tanto estoy en el concepto de costos reales. Que también el libro, cuando define el concepto de costo, dice esto, que los costos son los sacrificios económicos de los recursos y podemos trabajar con costos reales o costos presupuestados. Estaba trabajando con costos, en este caso, reales. Y bueno, cada uno, es decir, que el costo unitario de tela es 10, el costo unitario de cartón es 6, el costo unitario de plástico 7,50, el costo unitario de la depreciación 9, de los salarios de los supervisores 24 y los servicios generales 4,50. Acá podemos hacer, si queremos darle un enfoque más gerencial, uno podría comenzar a hacer porcentajes verticales para ver cuál es el componente del costo que mayor proporción tiene en los costos. Y con eso vamos analizando para ver los componentes. Eso le menciono como una extensión del problema. El segundo requerimiento nos dice cuál es el tipo de comportamiento probable que tendría cada uno de los costos. Cuando clasificamos los costos según el comportamiento, el texto, nuestro autor, que Holmgren, que lo seguimos, nos dice que los costos según el comportamiento pueden ser costos fijos, costos variables, costos mixtos. Para que yo pueda clasificar los costos según el comportamiento, yo primero tengo que definir lo que se llama el factor de costo, causante de costo, inductor de costo, nivel de actividad, generador de costo, todos son sinónimos, que también los hemos señalado en la clase teórica. El generador del costo, causante del costo, factor de costo, inductor de costo, driver también le dicen. ¿Qué es lo que causa el costo? Por los datos limitados que tenemos de esta empresa, nosotros podemos decir que el factor de costo es el volumen de producción. El volumen de producción, que es un factor de costo muy común y que se lo utiliza bastante para hacer los estudios y los análisis. El factor de costo, que en este caso que es el volumen, que por detrás tiene un concepto mucho más profundo que se llama economías de escala. Economías de escala es el factor de costo, las economías de escala. A mayor volumen, uno espera que los costos vayan disminuyendo. Como lo vimos también, y lo repasamos en la clase teórica, el concepto de economías de escala, como el costo unitario total, cuando tiene una porción fija y una porción variable, va disminuyendo. Los costos medios, que está grandemente influenciado por el comportamiento del costo fijo, que tiene ese comportamiento. Entonces, lo que nos piden acá es clasificar cada uno de los costos según si son fijos o si son variables, pensando cómo se comportan los costos según el volumen de producción. Entonces, con respecto al cartón para los bordes, a medida que yo produzca más sombreros, yo voy a utilizar más cartón. Así tengo que razonar, por lo tanto, es un costo variable. La tela también, que es materia prima, materia prima. Entonces, a medida que yo produzca más sombreros, ¿verdad? Voy a consumir más tela. Entonces, también es un costo variable. El plástico para las cintas de la cabeza también es un insumo que yo necesito para cada sombrero, por lo tanto, un costo variable. La depreciación en línea recta, yo produzca más o produzca menos, siempre están asociados los costos de depreciación, es un costo fijo. ¿Por qué? Porque no cambia si yo produzco más, si yo produzca menos, en este caso porque el método es de línea recta. Entonces, esto es un costo fijo. El salario de los supervisores, también, el salario,
de los supervisores, no depende, el jornal no depende, no es un jornal, o sea, no depende de las horas que yo trabaje produciendo sombreros, sino que es un costo indirecto, también es un costo fijo, ¿no? Fijo. Y los servicios generales también es un costo fijo. Podría, si uno tuviese más datos, eh, de suponer que es un costo mixto, que tendría una parte fija y una parte variable. Nosotros vamos a suponer que acá puede ser un costo fijo, pero también una respuesta muy razonable puede ser que es un costo mixto. Los servicios tienen, por su comportamiento, una parte fija y una parte variable. No tenemos muchos datos. Vamos a suponer que en general se lo toma como un costo fijo. Pero también puede ser, si uno tiene más de información, considerado como un costo mixto. Acá entra el concepto también de contabilidad gerencial, donde uno tiene que comenzar a obtener más datos para poder brindar algún tipo de aseveración. Acá, en este problema, estamos limitados por estos datos. En aras de la simplicidad, uno puede suponer que los servicios generales son fijos, pero también, si la respuesta es un costo mixto, también es correcta. Ahora, no, con eso, con esto, ¿qué podemos hacer? Hay algo que vimos también en la clase teórica, es que una gran recomendación es que eh, los costos variables eh, se los piense en términos unitarios y que los costos fijos sean pensados en términos totales. Eso es una gran recomendación para evitar algún tipo de error o confusión. El costo variable unitario, es decir, por sombrero, en este caso va a ser igual a la suma de todos los costos variables unitarios de los componentes. Y el costo fijo total va a ser la suma de los costos fijos. Aquí vamos a introducir un concepto que ya lo vamos a retomar en el tema 5, pero el costo total, por lo tanto, si tiene una porción fija y una porción variable, este costo de 122.000 es un costo mixto. Es un costo mixto. Entonces, el costo total, ¿a qué va a ser igual? El costo total va a ser igual a 23,50 por Q, ¿verdad? Por la cantidad de sombreros, más el costo fijo, es decir, 75.000. Esto se llama función de costo y es el comportamiento de un costo mixto. Tiene una porción fija y una porción variable. Entonces yo estoy, según el comportamiento, modelizando cómo se comportan los costos según un factor de costo, en este caso el volumen. Entonces el costo total yo puedo modelizar y decir es igual a 23,50 por unidad, por eso los costos variables se tienen que pensar en términos unitarios y los costos fijos en términos totales. Esto es un concepto muy importante, que lo vamos a introducir en esta parte para que ustedes vayan asimilando. Después vamos a retomar este tema, este problema lo vamos a retomar en el tema número 5. ¿Por qué? Porque en la siguiente pregunta nos dice, la compañía ahora espera producir 2.500 sombreros. ¿Ah? ¿Esperaría usted que aumentara o disminuyera cada tipo de costo? ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede determinar el costo de los 2.500 sombreros? Muy bien, eso es una buena pregunta teórica, digamos, porque acá tenemos que recordar que para clasificar los costos fijos y los costos variables, tenemos 3 aspectos. Primero, elegir el factor de costo, el causante del costo, el generador del costo, la variable que influye en los costos.
En este caso es el volumen. En segundo tenemos que ver el horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo es un mes ahora. Y nos falta un gran dato, que es el rango relevante. Lo que no sabemos es estos costos fijos, si están pensados para producir hasta 2.000 sombreros, para producir hasta 3.000 sombreros, para producir hasta 2.100 sombreros, no lo sabemos. Eso se llama rango relevante. Es decir, el nivel de actividad sobre la cual han sido pensados, ¿verdad? Y definidos los costos fijos. Entonces, si la empresa quiere producir 2.500 sombreros, uno esperaría que el costo aumente. Primera cuestión. Uno esperaría que los costos aumenten. ¿Por qué? Porque los costos variables sí o sí van a aumentar. Ahora, los costos fijos no sabemos si van a aumentar o no, porque no sabemos el rango relevante. Entonces, esperaríamos que entonces la respuesta es que uno espera que sí, que los costos aumenten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mayor volumen, ¿verdad? Mayor van a ser los costos. Los costos variables seguro que van a aumentar. Ahora, lo que no sabemos son los costos fijos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no podemos determinar el costo total de 2.500 sombreros? No lo podemos determinar porque no conocemos el rango relevante. No lo podemos determinar. No obstante, para enriquecer el problema, porque el problema está muy interesante, vamos a agregar un supuesto. Esto está fuera del problema y esto es para que ustedes aprendan y yo les quiero demostrar algo de esto del peligro de los costos unitarios. Suponiendo, esto no nos dice el problema, pero vamos suponiendo que el rango relevante es hasta 3.000 sombreros, esto es un supuesto. Entonces, suponiendo que estos costos de 75.000 están pensados para una estructura de 75.000 de 3.000 sombreros, o sea, los 75.000 pesos están para producir 3.000 sombreros, en ese caso, ¿cuál sería el costo? O sea, ¿cómo yo puedo estimar el costo total? Entonces, para ello, ¿verdad? Para ello yo necesito estimar el costo variable total, el costo fijo total y el costo total. Entonces, el costo variable total, si yo produzco 2.500 sombreros, es decir, que la cantidad de sombreros ahora es 2.500, el costo variable total que va a ser igual al costo unitario por 2.500. Y el costo fijo total, 75.000. Entonces, en ese caso, el costo total, ¿verdad?, va a ser 133.750. Y el costo unitario va a ser, lo divido en 2.500 unidades, 53,50. ¿Cuál es el peligro de los costos unitarios? El peligro. ¿Cuál es el peligro? Ese es el costo correcto. Suponiendo esto está fuera del problema, es para que aprendamos. Entonces, suponiendo que el rango relevante es hasta 3.000 sombreros, suponiendo. Ahora, si yo quiero calcular el costo, alguien viene y dice, bueno, yo voy a calcular el costo de los sombreros. Ah, pero yo he calculado que el mes anterior el costo era 61. Ah, entonces el costo total, yo digo, bueno, va a ser 2.500 sombreros, ¿verdad? Por 61, que era el costo que yo voy a calcular el costo promedio del mes anterior. Entonces yo decía, mi costo es 152.500. Y nosotros hemos determinado que el costo, ¿verdad? El costo correcto es
33.750. ¿Cuál ha sido el error acá? Por eso dice el texto, tengan cuidado con los costos unitarios. ¿Cuál ha sido el error? Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque estoy tomando un costo promedio, estoy considerando un costo promedio que tiene una porción fija, una porción variable, no es 100% variable, tiene una porción fija y una porción variable. Entonces, si yo muy livianamente voy y multiplico este costo promedio, un costo medio, por los 2.500 sombreros, estoy diciendo en el fondo que todos los costos son variables. Y nosotros hemos analizado que de estos componentes no todos son variables. Yo podría hacer eso solamente si todos los componentes que están dentro de ese análisis son variables. Pero nosotros hemos determinado que no, hay componentes que no son 100% variables. Por lo tanto, ese es el peligro de los costos unitarios. Por eso siempre tienen que pensar los términos, los costos variables en términos unitarios, eso nunca se olviden, por favor. Los costos variables siempre van en términos unitarios y los costos fijos siempre en términos totales. Los costos variables en términos unitarios y los costos fijos lo tienen que pensar en términos totales. Bueno, muy bien, esta es la explicación. Esperemos que les sirva de utilidad esta ilustración. Esto que ustedes ven acá de los 3.000 sombreros es un supuesto para ilustrar algunos conceptos que me gustaría que profundicemos en este problemita. Muy bien, vamos a repasar los conceptos que hemos utilizado en este pequeño problema, muy interesante. Vamos a listar los conceptos. Ustedes tomen apunte cuando resuelvan el problema y veamos los conceptos que están involucrados. En la primera pregunta, con respecto al costo de cada uno de los componentes, me está llevando a que yo piense en términos de costo total y costo unitario. También estoy pensando en los costos de la función producción. Y también estoy pensando en un nivel de actividad, porque yo para calcular un costo unitario necesito el costo total dividido en un nivel de actividad. El requerimiento B nos pide que clasifiquemos los costos en fijos y variables, entonces, según el comportamiento. Y yo ahí tengo costos variables, costos fijos, costos mixtos, y para clasificar esos costos según el comportamiento necesito saber el factor de costo, factor causante, inductor, variable de costo, driver, en este caso el causante, el factor de costo, el generador del costo, debo definir eso, debo definir el horizonte de tiempo y debo definir el rango relevante. Y luego, para la pregunta C, que es una pregunta teórica muy interesante, estoy utilizando este supuesto del rango relevante. Uno espera que los costos, a medida que el factor de costo aumente, el costo aumenta, el costo total. Ahora, ¿cuál es el comportamiento realmente? No lo sabemos porque nos falta el supuesto del rango relevante. Para ilustrar el peligro de los costos unitarios, vamos simplemente a suponer, y para aprender este problemita, que el rango relevante es de 3.000, hasta 3.000 sombreros. Hasta 3.000 sombreros el rango relevante, ¿verdad? Sombreros. Disculpe. Hasta 3.000 hasta 3.000 sombreros es el rango relevante. Entonces acá uno ilustra el concepto de costo unitario, el peligro de los costos unitarios. Uno de los costos variables lo tienen que pensar en términos unitarios, los costos fijos en términos totales. También se ilustra la función de un costo mixto, que tiene una porción fija y una porción variable, la porción variable y la porción fija, y Q es el factor de costo. También yo puedo hacer predicción con esta función, yo puedo hacer proyecciones de costos, y acá si yo preveo producir 2.500 sombreros, el costo total es 133.750 y el costo unitario es 53,50. Ahora, si yo utilizo la información del periodo anterior, que es 61, yo lo multiplico por la cantidad de sombreros a producir, yo estoy sobreestimando los costos. Hay una sobreestimación y eso es incorrecto. No puedo hacer eso porque este concepto de 61 es un costo promedio y es un costo que tiene una porción fija y una porción variable. Bueno, muy bien. Estos son los conceptos. Esperemos que sea claro, que les sirva.
Y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, en el foro de consultas del tema 2, del problema 2, las pueden indicar y nosotros la vamos a ir respondiendo. Muchas gracias y a continuar con nuestro curso virtual.